Señoras y señores, sean todos bienvenidos al evento en el que celebramos el día más importante para el empresariado dominicano. Hoy celebramos el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional. Siempre es importante recordar, un 31 de mayo del año 1963 se constituyó el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, hoy el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Este año la celebración tiene una connotación sumamente especial, pues por primera vez esta celebración se realiza en la zona norte, nada más y nada menos que en Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, una tierra que es eminentemente fértil, que ha sido la cuna de empresarios y de un conjunto de líderes y lideresas que han aportado a través de su trabajo y visión al desarrollo y crecimiento de la República Dominicana. Los aportes del Cibao en nuestro país son innegables, pues con los esfuerzos de los sectores productivos se ha contribuido de manera significativa a la dinamización y al crecimiento de la economía dominicana. Con una trayectoria de más de 6 décadas, el CONEP ha logrado consolidarse como esa organización cúpula del sector empresarial de la República Dominicana. ¿Qué ha hecho el CONEP en estas 6 décadas? Ha liderado el fortalecimiento del sistema de libre empresa en todos los espacios de la vida nacional, pero además ha participado activamente como un agente de cambio y de transformación en el afianzamiento de la democracia y todas sus instituciones. Para promover el desarrollo económico y social del país han sido estos esfuerzos. Esto se ha logrado con el apoyo de los colegas, de los amigos, de las amigas, de todos los miembros de las organizaciones de esta prodigiosa región norte, quienes han estado presentes en cada paso, en cada idea, en cada iniciativa y proyecto. Muchísimas gracias por acogernos en esta, su casa, que siempre hemos sentido tan nuestra. A continuación saludamos a las autoridades y a los invitados que nos acompañan hoy. El señor Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. El señor César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Gracias también a los miembros de la Junta de Directores del CONEP, al señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República Dominicana, el señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, el señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, el señor Víctor Bisonó de Asa, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, la señora Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, el señor Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago, la señora Rosa María Santos Méndez, gobernadora de Santiago, y el señor Eduardo Estrella, senador de la provincia de Santiago, y junto a él saludamos a los senadores y diputados que nos acompañan. Gracias por acompañarnos hoy al distinguido señor Charles Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, a funcionarios de nuestro país, viceministros, directores generales, además a los representantes de organismos internacionales. De manera especial ofrecemos la bienvenida al señor José Antonio Meade, quien es un invitado y orador especial de esta ceremonia de celebración. Además, saludamos a representantes de las empresas y asociaciones que son parte del CONEP, empresarios, empresarias aquí presentes, invitados especiales, apreciados representantes de los medios informativos y las personas representantes de las empresas patrocinadoras que también nos acompañan. Para dar inicio formal a este acto, invitamos a la señora Lina García de Blasco, vicepresidenta de la Junta de Directores del CONEP, además presidenta de Envases Antillanos y miembro del Consejo de Directores de Grupo Linda, quien ofrece las palabras de bienvenida.
Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos todos. Me uno al saludo protocolar que acaba de hacer Grisbel Medina, dándole la bienvenida a todos ustedes. Felices de tenerlos aquí en la Ciudad Corazón. Hago una mención especial a nuestro senador Eduardo Estrella, quien hoy está de cumpleaños, o sea que muchísimas felicidades. Es un verdadero honor recibirlos aquí en Santiago. Sean todos bienvenidos a este almuerzo en conmemoración del Día Nacional de la Empresa Privada, que cobra un significado especial por ser la primera vez que se celebra en nuestra vibrante ciudad. Quiero expresar nuestro regocijo por su presencia. Su participación en este evento enriquece y vigoriza los lazos que unifican como actores claves en el desarrollo económico y social de nuestro país. Como muchos de ustedes saben, dentro del conglomerado que es nuestro país, Santiago se caracteriza por la calidez de su gente y por su espíritu emprendedor, en el que ha marcado hitos históricos y recientes en el desarrollo nacional. Hoy, Santiago, como de seguro pudieron ver todos ustedes al entrar a la ciudad, está envuelto en una reconstrucción y remodelación de su futuro propio. Y esto gracias a grandes inversiones públicas y privadas. Agradecemos al CONEP por trasladarse hasta aquí para celebrar el Día Nacional de la Empresa Privada y el 61 aniversario de su fundación. Como muestra del peso específico que representa Santiago ante el crecimiento y desarrollo de nuestro país, vale recordar el significativo aporte al Producto Interno Bruto, en que se destacan el esfuerzo, entre otros, de las zonas francas, el sector industrial, el sector agroindustrial, el comercio, la construcción, por solo mencionar algunos. Esperamos que disfruten de esta ocasión para conectar e intercambiar ideas y, sobre todo, para celebrar juntos los logros del sector privado. En nombre de todos los santiagueros, les damos la más cordial bienvenida y deseamos que sea un encuentro enriquecedor. Bienvenidos. Escuchamos a la empresaria Lina García de Blasco, quien ha destacado el descomunal crecimiento, la huella arquitectónica, la muestra fidedigna en la ciudad de la inversión privada y pública que puede ser palpable en las diferentes direcciones de la ciudad. Como saben, el Cibao genera altos porcentajes en la actividad económica en la República Dominicana. Esos números en azul son irrebatibles. Por su estratégica ubicación, Santiago de los Caballeros, anclada en el centro de la República Dominicana, se destaca por albergar diversas interacciones económicas, sociales, industriales, agropecuarias, del zona franca, comerciales, turísticas, en fin. Ahora tendremos la oportunidad de disfrutar un audiovisual que nos muestra esos aportes que testifican el crecimiento del sector empresarial y especialmente esa generosa y amplia contribución de la región norte a los números de la República Dominicana. A través de una región que se construye todos los días con los esfuerzos, la visión, el trabajo de su gente y sus empresas. Esta actividad, la primera celebración del Día Nacional de la Empresa Privada, con sabor y olor a café cibaeño, por primera vez en 61 años, ha tenido el acompañamiento de marcas importantes que patrocinan esta actividad a la cual nos convocamos. En la categoría Diamante, gracias Grupo Punta Cana, Banco Popular, Claro, Banco Santa Cruz, Grupo Universal, Martí, Humano, Central Romana Corporation, y en la categoría Platino,
Gracias a Café Santo Domingo, Multiquímica, Cervecería Nacional Dominicana, Rica, Macrotech, Energas, Eje Jaina. En la categoría oro, gracias Pollo Cibao, Mafre, Scotia Bank, Altiz, Referencia Laboratorios, Grupo Industrias San Miguel, Banco BHD, DP World. En plata, Planeta Azul, Estrella y Tupete Abogados, Energía 2000, Dominican Watchman, Linda, United Capital, Diesco y Gerdau Metaldom. Es el momento de servir el almuerzo, disfrutarlo y compartir. Hacemos una pausa y retornamos con el acto protocolar del Día Nacional de la Empresa Privada y los 61 años del CONEP. Buen apetito. Es el espacio para recibir al señor Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, quien nos compartirá su visión de lo que ha sido la trayectoria de la institución en estos 61 años, además de priorizar el enfoque a que deben dirigirse los esfuerzos hacia el futuro. Recibimos al señor Celso Juan Marrancini. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República. Honorable señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, y en él demás representantes del Senado. Honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y en él demás representantes de la Cámara de Diputados que nos acompañan. Distinguido señor José Antonio Mit, invitado especial. Honorable Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Honorable Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. Honorable señora Mayra Jiménez, ministra de la Mujer. Distinguido Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros. Distinguida señora Rosa María Santos Méndez, gobernadora de Santiago. Distinguido señor Eduardo Estrella, expresidente del Senado de la República. Honorables altos funcionarios de la Nación, viceministros, directores generales, representantes de organismos internacionales, pasados presidentes y miembros de la Junta de Directores del CONEP, representantes de las empresas y asociaciones miembros del CONEP, distinguidos empresarios y empresarias aquí presentes, líderes políticos que nos acompañan, amigos de la prensa, amigas y amigos todos. Aquí estamos otra vez, 8 meses después de haber desarrollado en este mismo lugar los trabajos de la 10ª Convención Empresarial del CONEP. Es siempre grato volver al centro del Cibao y del país, a Santiago de los Caballeros, a la ciudad corazón. Aquella ocasión nos encaminó a presentar ante el país los acuerdos asumidos por el sector privado para seguir fomentando el desarrollo de la República Dominicana. Esta ha sido una de las principales características que nos ha definido, un sector empresarial pujante, solidario, pero sobre todo unido y comprometido por una economía al servicio de todos los dominicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que somos conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad, teniendo en cuenta que nuestro aporte al país es decisivo y fundamental. Somos responsables del 85% del tamaño de la economía y del 89% de las inversiones. Hemos contribuido con un logro significativo, promediar un crecimiento del PIB de 5.2% en los últimos 50 años,
uno de los más altos de la región. Somos copartícipes en la conversión del país en la principal economía del Caribe y la séptima de América Latina. Nos hemos consolidado como el motor del progreso real. Desde nuestras empresas surgen las oportunidades de desarrollo para las familias dominicanas, la energía que necesitamos, los servicios financieros que respaldan los emprendimientos e incluso la comida que cosechamos y disfrutamos. De manera especial, en esta ocasión, quiero reconocer al valioso sector privado de la región norte. Aquí se produce el 35% de toda la economía del país. Se genera el 40% de los empleos formales y opera el 50% de las zonas francas. Además, sus empresas se destacan a nivel nacional en sectores como el de la industria, la construcción, ferretero, turismo, entre otros. Una parte del potencial económico del Cibao se refleja en la confianza depositada por los inversionistas nacionales y extranjeros. Por ejemplo, se evidencia un importante aumento de inversión extranjera directa, que según el Banco Central ya ha alcanzado aproximadamente los $1.000 millones anuales en los últimos años. Esta región ocupa la posición de liderazgo en la producción agrícola y es el principal abastecedor de productos primarios del país. Me atrevo a asegurar que muchos de los alimentos que probamos en este almuerzo se produjeron en esta región. Sin lugar a duda, estamos sobre tierras fértiles, gente muy laboriosa, un sector empresarial comprometido con el desarrollo de la región y de todo el país. Porque el impacto económico del Cibao se ve y se siente en toda la geografía nacional. Por eso, señoras y señores, celebramos con orgullo, por primera vez en la región norte, el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional, así como el 61 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Hablar ante ustedes en este momento histórico es un honor, así como estar acompañado por nuestra Junta de Directores y miembros que representan a todos los sectores productivos. También nos enorgullece que en el CONEP contemos entre nuestros miembros con destacadas empresas y organizaciones del Cibao. Su representación en nuestros órganos de dirección han aumentado en el tiempo y se caracteriza por su compromiso y su responsabilidad. Amigos, ahora hagamos un paréntesis justo y necesario. El reciente proceso electoral que culminó apenas hace unas semanas es testimonio fehaciente de la madurez política, democrática y del avance que hemos alcanzado. Quiero aprovechar el momento para reiterar nuestras felicitaciones al pueblo dominicano por su participación cívica durante todo el ciclo electoral, por cumplir con su deber ciudadano y ejercer su derecho fundamental en orden y en paz. También felicitamos al ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, y a nuestra querida vicepresidenta Raquel Peña por obtener la mayoría del voto popular para un segundo mandato. Les reiteramos nuestro apoyo para continuar colaborando en una agenda que promueva el bienestar integral del país. Asimismo, reconocemos la labor de la Junta Central Electoral para garantizar unas elecciones ordenadas y transparentes, un certamen que marca un hito en nuestra historia electoral. Gozamos, señoras y señores, de una estabilidad política envidiable que, junto con la paz social y el sostenido crecimiento económico, constituyen los tres pilares sobre los cuales hemos edificado nuestro progreso y la confianza en el país durante las últimas 6 décadas. Sin embargo, no podemos permitir que este progreso nos adormezca en la complacencia. Creo que todos aquí somos conscientes que aún tenemos retos pendientes que requieren nuestra atención y acción inmediata, aunque también lo podemos ver como oportunidades para seguir avanzando hacia el desarrollo de una economía de mayor bienestar. Sin muchos rodeos, de entrada quisiera referirme a un tema que ocupa la atención nacional. Hay preguntas que hace semanas nos persiguen por todas partes. ¿Cuándo será la reforma? ¿De qué tamaño será la reforma? ¿Qué efecto traería la reforma?
la reforma fiscal. Seguramente están esperando este momento de mi discurso para soltar los celulares y escuchar aún con más atención. Y aunque no tenemos esas respuestas a estas interrogantes, sí coincidimos en que el abordaje del tema fiscal no debe ser visto de manera segregada ni coyuntural. Debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión que conduzca, como ha dicho el presidente Abinader, a la concertación integral de un gran pacto de nación. Puedo adelantarles que desde el CONEP hemos venido trabajando en sesión permanente, consultando a nuestra membresía e identificando puntos de interés común en torno a este trascendental tema. Si abordamos este tema desde la frialdad de los números, nos colocamos frente a una realidad compleja. Nuestro país opera con un déficit que anualmente ronda el 5% del PIB. Para que tengamos una idea, el 5% del PIB son 6.000 millones de dólares o aproximadamente 350.000 millones de pesos. Medidos por la presión tributaria, los ingresos del Estado son bajos, pero cuando profundizamos en la eficiencia, según el CIAT, por cada peso que el Estado podría recaudar de ITEVIS, apenas recibe 34 centavos. Y de los 66 que no recibe, 47 centavos no entran en las arcas públicas por evasión, contrabando, informalidad, entre otros. Definitivamente, un proyecto de reforma fiscal debe abordar estas distorsiones. Cuando vemos el comportamiento del gasto, nos damos cuenta de que ha aumentado de un 17% del PIB antes del COVID a un 19% en la actualidad. Esto parecería ser la nueva normalidad. Sin embargo, el gobierno enfrenta limitaciones de recursos para poder construir las obras para el desarrollo y mejorar los servicios requeridos por la población, como por ejemplo la seguridad ciudadana. Mientras el gasto de capital se ha reducido 1%, el gasto corriente ha aumentado 3% del PIB. Solo en el sector eléctrico, los subsidios por pérdidas en las sedes superan los 1.500 millones de dólares, o alrededor de 1.5% del PIB. Es decir, que gran parte del déficit fiscal está explicado por los problemas en el sector eléctrico. Y aquí surgen entonces preguntas ya más estratégicas. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los ingresos posibles y en qué gastarlos? ¿Cómo abordamos temas estructurales pendientes que en el tiempo se han convertido en hemorragia o derroche de recursos? En otras palabras, ¿cómo nos acercamos al compromiso plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo de garantizar sostenibilidad fiscal a largo plazo? Desde el CONEP podemos esbozar algunos de los pilares sobre los cuales entendemos se debe producir estos acuerdos. Que se respeten los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad del régimen tributario, consagrado en el artículo 243 de nuestra Constitución. Que construyamos un sistema tributario ágil y simple, que traiga consigo una progresividad en función de la capacidad contributiva de cada sector. Que se considere la gradualidad en la aplicación de las medidas que así lo meriten. Que se corrijan y eviten las distorsiones que sean un freno al desarrollo, que se desincentive la competencia desleal y el comercio ilícito, así como la informalidad, el fraude y la evasión fiscal. Que se fomente mayor calidad, transparencia y eficiencia del gasto público. Y ahí es urgente las acciones necesarias para la eliminación de las pérdidas de las EDES del Estado. Que se logre la consolidación de la deuda pública con un enfoque de sostenibilidad y basada en la realidad de nuestras finanzas públicas. Y que se instaure un robusto sistema de rendición de cuentas e indicadores de medición y seguimiento que viabilicen evaluar los resultados esperados. Un parche fiscal sería un retroceso. Es por esto que el enfoque de un posible pacto fiscal debe estar orientado a promover el empleo, la inversión y bienestar social, impulsando nuestro crecimiento y desarrollo. Amigos y amigas, con la misma franqueza, quisiera referirme también a algunos de los temas estructurales que sin mayor dilación deben ser abordados. Uno de ellos es la calidad de la educación, que continúa siendo el desafío más significativo y posiblemente el de mayor impacto
para el desarrollo social y económico a futuro de nuestro país. Esto hace impostergable dar un salto cualitativo en esta materia para aprovechar las oportunidades que se presentan con el nearshoring, con los semiconductores, la enorme transformación tecnológica que actualmente vive nuestro mundo y la gran plataforma de oportunidades que ofrece la República Dominicana para la atracción de inversiones en diversos sectores de la economía. Solo así, la inversión que con tanto esfuerzo realiza la sociedad dominicana, dedicando el 4% del PIB a educación, rendirá frutos y podrá traducirse en mayores y mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Para lograr ese objetivo es necesario que hagamos frente a varios desafíos, entre ellos la alta rotación de autoridades y la politización de un sindicato de maestros totalmente desvirtuado con los intereses contrarios al interés nacional. Necesitamos un Ministerio de Educación del más alto nivel profesional, capaz de llevar a cabo una gestión eficiente, que garantice mejores prácticas y continuidad en la implementación de las políticas educativas. Abogamos por una educación universal de calidad que se enfoque en el desarrollo de competencias clave que le proporcione a los jóvenes herramientas para la integración laboral y que oriente la formación de profesionales capaces de agregar valor en los procesos productivos globales. Pero tenemos otro elefante en el salón que no podemos ignorar. Me refiero al eléctrico, que aunque ha crecido la capacidad de generación y se encuentra en camino hacia las fuentes renovables, desde hace años y varios gobiernos, preocupa el creciente aumento de las pérdidas de comercialización y distribución en las EDES, las cuales representan una carga cada vez más pesada en las finanzas públicas. En ese sentido, es imprescindible que solucionemos dicho déficit y que se cumplan con los compromisos asumidos en el Pacto Eléctrico. Como empresarios reconocemos que empresa que no invierte no crece ni mejora. Para mejorar la eficiencia del sector eléctrico se deben realizar las inversiones necesarias y un verdadero cambio en la gestión de las empresas de distribución del Estado. La gestión de las EDES debe alejarse de la política partidaria y recaer en profesionales orientados a la excelencia, que puedan eficientizar sus operaciones, mejorar el servicio, ahorrar costos y afianzar la transparencia a través de auditorías y procesos. Así como abogamos en contra del ilícito y la competencia desleal, también abogamos porque el fraude eléctrico sea atacado. Desde el CONEP, como siempre, apoyaremos las medidas que procuren una solución a largo plazo y definitiva a esta crisis que parece no tener fin y que tanto nos cuesta. Señoras y señores, históricamente el CONEP ha sido un actor clave en el debate sobre las reformas en el país. Al revisar la propuesta en el tiempo con coherencia y responsabilidad, siempre estaremos en la disposición de ser parte de un diálogo que nos permita contribuir a la construcción de una mejor República Dominicana. Hoy, más que nunca, es propicio hacer un llamado al liderazgo político, social y empresarial de la nación para fomentar un diálogo en torno a estas necesarias reformas en el que prime sobre todo el interés nacional para lograr que nuestro país realice las transformaciones necesarias y siga por el sendero del crecimiento económico sostenible con bienestar social. En un marco internacional convulso, marcado por ajustes macroeconómicos y tensiones geopolíticas, este modelo dominicano, admirado por todo el mundo, que inspira confianza y genera crecimiento y estabilidad, debe ser preservado. Quizás algunos de ustedes pueden pensar que es imposible alcanzar ese nivel que nos distinga como una economía con altos niveles de bienestar, pero permítame discrepar. En economía existe la noción del milagro económico, en la historia de cómo un país puede crear y prosperar en un abrir y cerrar de ojos, desafiando todas las expectativas. Hay casos que respaldan esta idea, países como Japón, China, Irlanda, Chile, e incluso los famosos 4 tigres asiáticos. Pero ¿cómo lo logramos? Para eso debemos promover los encadenamientos productivos, impulsar la producción local, aumentar la formalidad en nuestra economía y priorizar la creación de empleos de calidad.
Es crucial fomentar una economía competitiva en un mercado con reglas justas y reconocer la importancia de las alianzas público-privadas para proyectos que impulsen el progreso. Debemos trabajar en establecer marcos normativos transparentes que simplifiquen trámites y servicios públicos, mejorando regulaciones y reduciendo tiempos y costos. La ciudadanía espera un liderazgo empresarial consciente y por eso hemos colocado en primer orden en nuestra agenda la ética y la transparencia y el compromiso de aplicar los principios de conducta empresarial responsables. Pero no se trata de milagros o intervenciones divinas, sino de un trabajo continuo y coordinado de todos los sectores de la sociedad para alcanzar metas de desarrollo y bienestar de los dominicanos. Finalmente, hoy que conmemoramos el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional y el 61 aniversario del CONEP, quiero hacer hincapié en la importancia de seguir trabajando unidos como sector privado, con un compromiso firme de impulsar continuamente el desarrollo económico y social del país. Miremos hacia adelante con optimismo y visualicemos la República Dominicana que aspiramos y asumamos con determinación el desafío que la historia nos ha encomendado, el cual abordaremos con la responsabilidad que nos caracteriza. Desde el primer Santiago del Nuevo Mundo, hoy celebramos los aportes de la iniciativa privada al desarrollo nacional, reiterando el compromiso de seguir generando condiciones que permitan impactar positivamente la vida de todos los dominicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que Celso nos ha dejado la barra un poco alta y el ambiente bien caldeado, pero por los aplausos recibidos creo que tiene un amplio respaldo de las propuestas que ha venido haciendo. Muy buenas tardes a todos. Qué honor y qué placer es recibir hoy en Santiago a un amigo de años, José Antonio Meade, cariñosamente Pepe Meade, de quien hemos escuchado su extraordinaria biografía. Hace alrededor de 10 años tuve la oportunidad de servir a mi país como viceministro de Relaciones Exteriores. Y en una etapa de ese servicio, ante la enfermedad del canciller de entonces, don Carlos Morales Troncoso, en muchas ocasiones me correspondió fungir como canciller en diferentes cónclaves internacionales. Y hace más de 10 años tuve la oportunidad de conocer a quien en ese entonces era el canciller de México, Pepe Meade. Nuestra relación no se forjó por la diplomacia ni por los ambientes formales, sino que al final de nuestro primer encuentro tuvimos la oportunidad de jugar dominó y le enseñamos cómo se juega en la República Dominicana. Pero no fue de tan mal gusto porque años después seguimos hablándolo, seguimos haciéndolo y sobre todo hoy creo que tiene una experiencia maravillosa que compartir en algunos de los temas que nos ocupan. Pepe, bienvenido. Si nos colocamos 10 años atrás, ¿cómo ves nuestra región? ¿Qué veíamos en ese momento y sobre todo cómo ha venido evolucionando? Muchas gracias a César por invitarme. Muchas gracias por recordar ese momento, para mí todavía muy doloroso. Tengo yo fama de ser buen jugador de dominó. Antes de eso y después de eso, nunca había perdido yo 3 zapatos seguidos. Entonces, vengo con mucho ánimo de revancha y la oportunidad de que lo volvamos a hacer. Es bien interesante, yo creo, reflexionar cómo cambió Latinoamérica y el Caribe de 10 años para acá. Si nos vamos hace 10 años, sobre todo en Latinoamérica, se hablaba de la Alianza del Pacífico, del que República Dominicana era observador. Había entusiasmo por el diálogo entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Había entusiasmo por el diálogo y la posibilidad de modernizar el tratado entre Mercosur y la Unión Europea. Se hablaba de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Se hablaba de que Argentina podía converger finalmente alrededor de los mandatos del fondo. Y todo eso se daba en el marco de cierto consenso que por primera vez, yo creo, en muchos años se daba en Latinoamérica. Había la impresión de que la idea de la libre movilidad de capital, de personas y de bienes traía bienestar para las comunidades. Se veían buenos resultados, había entusiasmo, los gobiernos se sentían contentos del progreso que estábamos alcanzando, el sector privado era motor
de esos diálogos como hilo conductor, pero lo que no nos dimos cuenta como gobiernos, y yo creo que es oportuno reflexionar un poco qué pasó y qué podemos aprender de eso, es que la gente no estaba contenta. Y ese malestar se expresó en las urnas y se expresó en muchas ocasiones en las calles. Entonces yo creo que reflexionar qué nos movió de sentir que esos principios liberales nos estaban llevando un buen camino y podían anclar la integración latinoamericana a un momento en donde la región se siente polarizada, se siente convulsa, se siente encontrada, es ocasión propicia para ver cómo retomamos espacios de diálogo, de encuentro y reflexión y qué aprendemos, de dónde nos quedamos cortos, de qué hicimos bien y de qué hicimos mal. Yo creo que si lo vemos en retrospectiva, si bien eran bloques de integración que prometían mucho y tenían un altísimo potencial, no menos cierto es que la base fundamental eran países que por sí mismos vivían en democracia, tenían desarrollo económico. Ahora bien, lo que hemos visto en el resto de la región es cómo ha irrumpido el populismo y frente a la democracia se ha consolidado en muchos de esos países. No sé si tú compartes esa misma idea. Y eso me llama la atención porque regresemos un poco al discurso, no ya en Latinoamérica, sino por ejemplo en el caso de México. México del 2000 hacia el 2018 era 30% más grande. Para poner en perspectiva, si yo fuera 30% más alto, sería exactamente del tamaño de Shaquille O'Neal. Es un número grandote. Estaría yo aquí jugando dominó y básquet al mismo tiempo. La pobreza extrema se abatía, la intensidad de la pobreza era bastante menor, pero insisto, la gente no estaba contenta, la gente no estaba entusiasmada. Y si vemos desde México, República Dominicana, el resultado es todavía más sorprendente. César es un poco más alto que yo. Y hacía yo el cálculo de cuánto más grande es República Dominicana del 2000 para acá. Tendría uno que poner a Juan Soto. Arriba de Juan Soto, poner a Fernando Tatis. Arriba de ellos, poner a David Ortiz. Y arriba de ellos, poner a Sammy Sosa. Ese es el tamaño del incremento que tiene República Dominicana de entonces para acá. Un incremento que a lo mejor se aprecia todavía más cuando se ve de fuera, que se aprecia todavía más cuando se ven los retos que hemos enfrentado y que desde la misma perspectiva vale la pena que se cuide, vale la pena que se reflexione, pero vale la pena que se esté también alerta pues, de cualquier elemento, tanto en la economía, sobre todo en lo social, que lo pueda poner en tiempo, que se identifique primero como fragilidad para que se corrija antes de que se convierta en fractura. Precisamente, quizás una similitud entre lo que ocurre en República Dominicana y en México es que apenas hace algunas semanas en ambos países hemos tenido elecciones. De hecho, en México fue tan reciente como el pasado domingo. Y si bien es cierto que los resultados desde la óptica de la política local podrían tener diferentes interpretaciones, no menos cierto es que esos mismos resultados, en principio, a horas de que termine el escrutinio, han sido reconocidos y el país ha seguido. Yo creo que eso es principalmente uno de los principales retos que precisamente ahora mismo tenemos de cómo mantener esa estabilidad política combinada con desarrollo económico inclusivo y paz social. Y si eso ocurre en México y en República Dominicana y otros países de la región no lo disfrutan, pues todavía tenemos que preservarlo aún más como un tesoro. Nosotros aquí estamos quizás nublados un poco de lo que estamos viviendo, porque lo tenemos muy cerca. Pero me encantaría que compartas cómo desde la distancia, desde México, nos ves en República Dominicana. Yo haría un par de reflexiones. El avance ha sido notable, lo sostenido del avance es muy impresionante, visto desde México, comparado con América Latina, visto en el Caribe. La verdad es que no encuentra uno, hablaba Celso de los milagros económicos. Es un crecimiento sostenido por el tiempo que lo ha tenido República Dominicana, que además combina un avance bien importante en los temas de desarrollo humano y que además tiene una cosa que es bien importante, tiene diálogo entre sectores, tiene diálogo en la política, la gente se sienta en la misma mesa, no se respira un ambiente de polarización. Y eso es probablemente lo que de manera principal habría que tutelar.
que no se pierda el diálogo, que el diálogo sea amplio, que el diálogo sea constructivo. Y ese diálogo amplio y constructivo lleva, yo creo, a sorpresas. A uno le pasa a veces cuando sale del gobierno y hace su proceso de autocrítica, que se da uno cuenta de que hizo uno cosas bien, pero se da uno cuenta de que se quedó corto en muchos otros temas. A veces desde el escritorio falta imaginación, a veces desde el escritorio falta diálogo, a veces desde el escritorio falta entender cómo la cooperación nos puede ayudar a construir mejores equilibrios. Y cuando uno ve esos tres elementos desde México, de República Dominicana, pero cuando uno ve también este espíritu de diálogo, esta celebración del emprendedurismo, esta celebración de lo que en libertad se puede lograr para consolidar un crecimiento, pues es algo que efectivamente vale la pena que se cuide y vale la pena que este diálogo amplio pues se construya en elementos que transformen y que generen mejores espacios de inclusión para que, insisto, lo que a lo mejor hoy apenas se ve como una fractura, lo que a lo mejor hoy apenas se ve como una toma de una plaza pública, pues no se convierta algo que ponga en peligro lo que por tantos años se ha logrado darle estabilidad. Me consta que para tener esta conversación, que parece tan fluida y natural, durante algunas semanas has estado profundizando un poco en cuál es ese comportamiento que ha tenido la República Dominicana. Y precisamente cuando hemos visto otros países de la región que no les ha ido tan bien, es precisamente porque la aguja del desarrollo económico no necesariamente iba a la misma velocidad de la aguja del desarrollo social. ¿Cuáles son algunas de las cosas que más te han llamado en cuanto al desempeño actual económico de la República Dominicana y al mismo tiempo en desarrollo social? Déjame un poco platicar desde qué perspectiva lo veo. Se dijo en la semblanza, soy consejero de HSBC Global. Eso pues me saca mucho de México y me permite de repente encontrarme con algunas geografías que vi como canciller y que ahora veo una década después y darme cuenta pues, de algunas transformaciones que son interesantes y que valía la pena incorporar en el diálogo. Aquí se está platicando de lo fiscal y lo fiscal yo creo que es bien relevante, pero de fondo lo que está uno viendo, como decía Celso, es qué país quieres y cómo mueves recursos a lograr esos objetivos, a lograr esa transformación del país. Y el diálogo, a mi juicio, puede ser, no solo puede ser, yo creo que debe ser especialmente amplio, debe de ser muy estructurado, y ahí es donde yo creo que de repente, en mi caso concreto, pues me faltaron elementos de imaginación. Pongo un par de ejemplos. En México no tenemos un ecosistema digital, una identidad que descanse en biométricos. Estuvimos muy cerca de lograrlo. Y para nosotros, para mí en la Secretaría de Hacienda, era muy importante resolver el tema de identidad. Pero no fui capaz de darme cuenta lo que resolver el tema de identidad y construir una infraestructura digital le daba al país. Y de repente, una década después, va uno a la India, pues 1.300 millones de personas con rezagos bien importantes, va uno a China, va uno a Brasil, que tenía grandes rigideces en materia digital, y se encuentra profundamente transformado el ecosistema de una forma que no solamente tiene que ver en lo fiscal, por transparencia, por combate a la informalidad, sino que tiene que ver con calidad de vida. Y yo creo que si me quedara con una lección de los últimos 10 años sería esa. Nos preocupamos mucho del PIB, que es muy importante, nos preocupamos mucho de abatir la pobreza extrema, que es muy importante, pero de repente en la región se nos olvidaron las clases medias. Hasta que un día la clase media nos lo cobró primero en la calle y luego en las urnas. Entonces, esta agenda de clases medias, yo creo que ofrece, cuando uno piensa en lo fiscal, pues un espacio mucho más amplio y mucho más creativo de actuación, que implica voltear a ver cómo transformamos la economía en una economía digital, y eso hace más grande al pastel, que implica voltear a ver cómo mueve uno recursos privados a temas que generalmente se piensan son dominio de lo público. Ese es por sí mismo una reforma fiscal. De repente voltea uno a ver, como aquí se ha comentado, en el ejercicio del gasto, si hay algunos espacios de gasto que al tiempo de transformarlos por sí mismo nos den una reforma fiscal. Y yo creo que darle esa amplitud de mira genera muchas mejores posibilidades, no solamente de consenso, sino que el resultado del diálogo sea mucho más rico. Yo creo que uno de los aspectos que más agrega valor a esta conversación es tu amplia trayectoria, tanto público como privada.
y aunque parezca repetitivo, el haber sido secretario de Hacienda, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de Economía, en 2 gestiones distintas en México, con 2 partidos distintos en México, haber sido candidato a la presidencia y de hecho, valga la cuña de que obtuviste más votos que todos los que obtuvieron ahora en estas elecciones del pasado domingo, pero esa es la trayectoria pública. La ha combinado con una robusta formación académica y al mismo tiempo con esa visión desde el sector privado y un rol como el que juegas actualmente con HSBC. En esa integralidad de la experiencia, has tenido la oportunidad de ser parte, ya sea impulsando o participando de reformas de diferentes aspectos. ¿Cuáles son experiencias positivas que vale la pena compartir en una primera etapa? Mira, yo fui secretario, como aquí se platicó varias veces, pero fui subsecretario de ingresos. Es un puesto bien difícil que lo hace uno profundamente antisocial. Mientras era yo subsecretario de ingresos, se casó un primo y se fue a vivir a Nueva York. Y nos invitó a la boda y correctamente, pues el primo, como si iba a vivir fuera, pues sugirió que no le diéramos regalos, sino que le depositáramos en una cuenta. Pues yo, que era secretario de Hacienda, le hablé y le dije que si estaba consciente de que lo que le depositaran en la cuenta pues era un ingreso acumulable y que tenía que pagar impuestos. Al día siguiente me desinvitaron de la boda. Habíamos hecho una reforma pues, de control muy importante que le pegaba mucho sobre todo al sector arrendador, ¿no? Los que rentaban sus departamentos, que muchas veces no pagaban impuesto. Y al término de una comida familiar, estaba un tío que tenía 2 departamentos y no me reclamó. Entonces pues, le dije a mi tío, oye, estás evadiendo el YETU, que se llamaba entonces. ¿Cómo? Me dijo. No hay nadie que tenga un departamento que esté rentando y que me encuentre, que no me reclame por el YETU, y tú no me has reclamado. Dejó de ir a las comidas familiares hasta que dejé yo de ser secretario. A nosotros nos tocó hacer 3 reformas en México. 2 las hicimos desde la minoría y una la hicimos desde la mayoría. Las 2 que hicimos desde la minoría, la primera, un poco el único consenso que se alcanzó, era un consenso de todos ponen. El país, frente al 2008, se quedó corto de recursos fiscales. Estaba más preocupado el mundo por México que por Portugal, Irlanda, España y Grecia. Y había conciencia de que habían que subir los impuestos. El equilibrio al final fue, dejemos todo como está y subamos las tasas, una reforma paramétrica. En el segundo momento, frente a dificultades igualmente complejas, lo que hicimos fue poner lisa y llanamente un impuesto de control. Desde la minoría solamente se pudieron alcanzar esos 2 consensos. En un caso, dejemos la estructura como está y subamos la tasa en el margen. En el otro caso, pongamos un impuesto de control. Desde la mayoría se construyó una reforma fiscal distinta que deja, a mi juicio, buenas y malas lecciones. La reforma fiscal, con los votos que se tenían, fue una reforma fiscal, yo diría, anticolbertiana. Decía Colbert, el secretario de Hacienda francés, que una buena reforma fiscal era una reforma que le quitara muchas plumas al ganso con los menores graznidos posibles. La nuestra generó muchos graznidos, quitó muchas plumas y nos acabó costando desde muchas perspectivas, pero dejó una enseñanza. Entre lo mucho que se hizo, se impulsó, que aquí ya está, pero todavía no agarra calle, la factura electrónica. Ese cambio arquitectónico de las 3 reformas fiscales es lo que más le dejó a México. Esa digitalización del entorno fiscal le permitió a México un incremento mucho más grande en la recaudación que la paramétrica, que la de control y que la que revisó gasto fiscal por gasto fiscal. Por lo cual, y esta conversación ya la hemos sostenido, por una parte se prioriza la eficiencia y para eso la tecnología es fundamental. Creo que era un poco las cifras que compartía Celso hace un momentito, de que por cada peso que se pudiese ingresar al Estado en recaudación de un impuesto en particular, apenas entran 37 centavos. Entonces, el potencial recaudatorio en condiciones podría aumentar con mayor eficiencia en la gestión, 1. Y el segundo, y creo que es importantísimo, es la integralidad del abordaje. O sea, de nada nos serviría un enfoque puramente orientado al ingreso
si no ponemos la debida atención a cómo se está comportando el gasto. Y desde alguna perspectiva, eso entra, en el caso de México, a la discusión pública y el entorno electoral. Y nos deja, yo creo, también reflexiones. Si uno se pone a ver un poco el sexenio del presidente Peña y el sexenio del presidente López Obrador, había un debate bien interesante sobre cuál era el papel del sector privado. Los dos partían de la misma premisa. Los dos partían de la premisa de que tenía uno que modernizar diferentes sectores en la economía para que en México se viera mejor. El presidente Peña decía, yo tengo dos opciones, o lo hago contra el balance público o convenzo a los privados de que inviertan. Visto así, las reformas estructurales lo que fueron es generando un entorno habilitante para que se movieran recursos privados a objetivos que tendría uno a pensar que eran públicos y que con eso pues, se lograra un avance importante. Cuando el presidente Andrés Manuel hace campaña, él decía, hay que separar el poder económico del poder político. Y un poco a lo que se refería era que había que revisar esos contratos que se habían otorgado para estar seguros que el reparto de riesgo entre lo público y lo privado era correcto. Lo que vimos ya cuando contrastamos los dos era mucha inversión privada con el presidente Peña, muy poca con el presidente López Obrador, pero convicción de que los contratos estaban más diseñados. Eso abre, a mi juicio, para México, pero en el proceso de reflexión que están ustedes, yo creo para ustedes también, un espacio de diálogo, a mi juicio, fascinante. ¿Cuál es un buen retorno? ¿Cuál es un buen reparto de riesgo entre el sector público y el sector privado para inducir inversión sin que se generen abusos? Pero si se encuentra ese buen equilibrio, el apalancar el desarrollo sobre el balance privado, aprovechando la capacidad de gestión, el emprendedurismo, la capacidad de innovar, tiene desde el punto de vista de movilizar recursos mucho más impacto que la reforma fiscal en sí mismo. Pero tiene uno ya estos parámetros pues, de cómo se reparte el riesgo para que sea económicamente deseable y políticamente sostenible como esfuerzo. Y por último, en el caso de México, igual que aquí se apuntó en la presentación y llama la atención la similitud, no se puede tener una reforma fiscal sin abordar el tema de la empresa pública. En el caso de México, Pemex por mucho tiempo fue el principal contribuyente. En esta administración, Pemex ha destruido capacidad contributiva por más o menos 2 millones de pesos entre lo que se le bajó de impuestos y lo que se le aporta del balance público. Entonces, en el caso de México, una reforma fiscal en sí mismo es revisar la capacidad contributiva de la empresa pública y, por lo tanto, cuando lo mete uno en este espectro amplio de reflexión, ese tema es un tema fundamental. Y en ese caso no abundaré porque creo que ya se ha sido bastante explícito en esa participación en la gestión comercial, por ejemplo, de las distribuidoras de electricidad en la República Dominicana. El potencial de mejora es amplísimo, considerando no solo el nivel acumulado de pérdidas, sino la proyección ascendente y su impacto directo en las finanzas públicas. Al construir legado y uno ver en retrospectiva el camino recorrido, uno siente orgullo precisamente de las experiencias que han contribuido de una forma u otra a transformar las cosas. Pero también coloca uno en una posición reflexiva de qué tal si yo hubiese hecho esto o qué tal si hubiese hecho lo otro. Cuando te colocas en esta etapa y miras hacia atrás en algunos de esos procesos, ¿qué cosas hubieses hecho distintas que a lo mejor nosotros estamos ahora en el momento de poder ponderar? Par de reflexiones. Una, solamente para redondear un poquito la idea y poner en perspectiva cómo algunas de estas reformas que en primera instancia no parecen ser parte de una agenda fiscal lo son. Yo no puedo dar clases en una escuela pública en México, porque solamente puede dar clases en México quien sale de una normal. Eso quiere decir que hay una cantidad de talento que podría desplegarse en favor de la educación pública que no se podía desplegar cuando uno restringía el acceso a la educación pública solamente a quien saliera de una normal. El solo modificar esa restricción era una reforma fiscal porque podía uno apalancarse de mucho talento sin necesidad de pasar por gasto fiscal para generarlo. Y par de experiencias. A mí me tocó como el consejo ir a Arabia Saudita y nos platicaron de sus grandes reformas estructurales. Y lo que están haciendo allá es bien impresionante como ambición,
porque están queriendo cambiar la fuente de generación de riqueza de una que descansa fundamentalmente en el sector energético a una que descanse en ciencia, tecnología, entretenimiento, o sea, una transformación profunda de su economía. Visto en perspectiva, yo cuando los oía hablar, pues me acordaba de la nuestra, que era igualmente ambiciosa en términos de generar mejores condiciones de inclusión. Pero nos platicaron de todos los gigaproyectos y al final dijeron, bueno, y lo más importante, y yo dije, estos cuates van a colonizar Marte, o sea, si después de todo esto hay algo que es todavía más importante, y nos dicen, lo más importante que estamos haciendo es una agenda de calidad de vida. Y cuando lo explicitó, de repente se daba uno cuenta que en el caso nuestro eso nos faltó. Su razonamiento era, el habitante promedio de Riad no va a ir a algunos de los gigaproyectos, pero si vive mejor los va a apoyar. Llevado eso al caso de México, pues el habitante promedio de la Ciudad de México no iba a ir a visitar las plataformas de aguas profundas, pero si hubiéramos logrado una transformación profunda en la calidad de vida, hubiéramos generado mejores condiciones de apoyo. Entonces, en términos de ver para atrás y sentir qué nos faltó poner, yo creo, calidad de vida al centro del ejercicio y nos faltó, yo creo, tomar en consideración que generar esa calidad de vida era por sí mismo una fuente de negocios, era por sí mismo un espacio que movilizaba recursos y era por sí mismo, visto así, una reforma fiscal. Y cierro de nuevo un poco enfatizando lo digital, porque este apalancamiento de la infraestructura digital, cuando visita uno de nuevo pues, países como la India y ve uno que a la identidad digital le engraparon una cuenta de cheques y resolvieron al mismo tiempo identidad e inclusión financiera, se da uno cuenta de esa potencia. Y en lo positivo, yo fui secretario de Desarrollo Social. A mí me evaluaban, entre otras cosas, porque cayera el índice de pobreza. Pero la pobreza depende de educación, que no colgaba de la Secretaría. Depende de vivienda, que no colgaba de la Secretaría, de seguridad social, que no colgaba de la Secretaría, de empleo, que no colgaba de la Secretaría, de precios y de ingresos, que no colgaban de la Secretaría. Entonces yo creo que eso ponía sobre relieve algo que sí hicimos bien en el tema de pobreza, que fue la coordinación interinstitucional, el darnos cuenta que algunos retos exigen los niveles de gobierno, todo el gabinete y un diálogo apalancado con el sector privado. Alcanzó buenos resultados. Entonces yo diría, nos quedamos, o yo me quedé corto en imaginación, me quedé contento de lo que logramos en coordinación y me doy cuenta a toro pasado de que la calidad de vida debía de ser motivo y centro de mucho del esfuerzo y que no haberlo hecho pues permitió que fragilidades sociales se convirtieran en verdaderas fracturas que hoy nos tienen en la región muy polarizados. Definitivamente sus reflexiones son comida para el pensamiento y salir fuera de la caja, volvernos un poquito más creativos para tener efectividad al abordar temas estructurales que han estado pendientes durante muchísimo tiempo. Hace apenas algunos días tuvimos la oportunidad de tener de nuevo en las manos una presentación que hacía precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada en el año 2004, hace 20 años, y la compartí contigo. Las láminas seguían posiblemente el mismo orden de las temáticas que estamos viendo al día de hoy, aunque las cifras eran inferiores y han crecido en el tiempo. Así que yo te agradezco profundamente que sobre la base de tu experiencia y sobre todo tu visión con algunos de estos temas hayan compartido estas reflexiones que sin lugar a dudas en el debate nacional, en la acción empresarial responsable y comprometida con el desarrollo serán de mucho uso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hago solo una última reflexión de lo que a mi juicio ha sido súper valioso, ¿qué es esto? Yo creo que hay bien poquitos países en donde se puedan sentar a celebrar el Día del Empresario los poderes, senadores, diputados, la vicepresidenta, los empresarios, y con unidad de propósito y con claridad, pues tratar de construir una agenda. Entonces me voy yo muy estimulado por ver eso, en el exhorto de que eso no lo vayan a perder en el diálogo. Y muchas gracias de nuevo por la invitación.